Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer un breve repaso sobre las lecciones que van a incluir en el primer parcial y un repaso general también. Les voy a proyectar el programa para que ustedes puedan ir viendo el programa en sí, ¿sí? Tenemos lo que es la lección número 1, donde nos pide un poco lo que es definición del derecho del trabajo, las denominaciones utilizadas, el origen del derecho laboral. Básicamente, obviamente tienen que leer un poquitito el programa, pero, disculpen, les voy a proyectar la lección número 1. Básicamente lo más importante a saber y a tener en cuenta es ese concepto de derecho laboral o qué es el derecho laboral. Les voy a agrandar. El material define lo que es el derecho laboral como ese conjunto de principios teóricos y normas positivas que regulan qué cosas. Todas las relaciones jurídicas y por supuesto las consecuencias de las relaciones jurídicas entre quienes, entre los trabajadores y los empleadores. También, por supuesto, todo lo que sea el origen, la existencia de los sindicatos, es decir, todo lo que está relacionado con el sindicato, y también el relacionamiento del Estado en doble rol, ya dijimos como empleador y también como ente regulador. Esto justamente lo tenemos en el artículo 1 del Código Laboral, por eso les digo siempre, tengan el Código Laboral a mano, un ratito, porque el Código Laboral en su primer artículo también ya nos define que el código, es decir, tiene por objeto establecer las normas para regular las relaciones entre trabajadores y empleadores concernientes a la prestación subordinada y retribuida de la actividad laboral. Quiere decir que si yo estoy prestando un servicio y me están pagando, es decir, hay una retribución por esta actividad, entonces el Código Laboral regula, o el derecho laboral en este caso, regula este relacionamiento. ¿Cómo regula? Como dice en la pantalla, por medio del conjunto de principios y las normas positivas. Los principios estuvimos dando en clase, vamos a hablar rápidamente sobre eso, y también las normas positivas. ¿Cuáles son las normas positivas? El Código Laboral y sus leyes complementarias, por ejemplo, la ley de trabajo doméstico, la ley de lactancia materna, la ley de teletrabajo, la ley de empleo parcial, todas esas son leyes complementarias que regulan, son las normas positivas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores y los demás sujetos involucrados como el sindicato y el Estado. A ver un poco más, también es importante que distingamos quiénes son los sujetos del derecho laboral, y los sujetos del derecho laboral son el trabajador y el empleador más que nada. Cuando hablamos de las relaciones individuales de trabajo, estamos hablando de trabajador y empleador, es decir, el trabajador presta un servicio y el empleador es el que está pagando por ese servicio. Hablamos en el material, van a encontrar un poco más de la explicación más detallada, ¿sí? Un poco sobre la historia también vamos a encontrar, y los principios del derecho del trabajo. Ustedes tienen que saber que los principios integran también el derecho, pero como ya dijimos en clase, los principios son algo subjetivo, es decir, es algo que no podemos tocar, tener en la mano, es decir, es un ideal, es algo que está en nuestra mente y que tratamos de respetar dentro del derecho. La característica es que nosotros tenemos los principios generales del derecho, buena fe, equidad, el de no discriminación, es decir, el de la igualdad, etc. Pero tenemos otros principios que son exclusivos del derecho laboral. El principio de primacía de la realidad, el principio de continuidad, el principio pro operario, el de la norma más favorable en caso de duda a favor del trabajador. Y aquí tenemos uno de los primeros principios, que es el protectorio. El protectorio lo encontramos en el Código Laboral, en el artículo 4, 5, 7 del Código y en otros más como ustedes ven en pantalla, pero básicamente lo que busca es proteger a los trabajadores. Tenemos que saber siempre que el trabajador está en una posición de desventaja porque es el empleador el que ejerce ese rol de poder por medio del pago del servicio y el de establecer las condiciones laborales.
Entonces, atendiendo a estas circunstancias, es que el Código Laboral tiene algunas normas que intentan proteger al trabajador, estableciendo, por ejemplo, el contenido del contrato individual de trabajo, estableciendo ya las horas máximas de trabajo, todo esto buscando la protección del mismo, estableciendo lo que es el pago del salario mínimo, que no se presume la gratuidad del trabajo, todo esto buscando corregir esa desigualdad económica que existe entre quienes, entre el empleador y el trabajador, porque siempre tenemos una persona que gana más o que tiene mayores ingresos, que en este caso es el empleador ante el trabajador. También otro de los principios es el indubio pro operario. ¿Se acuerdan que yo les decía que en lo penal está indubio pro reo, es decir, a favor del trabajador, perdón, a favor del reo, y en lo laboral tenemos el principio indubio pro operario, a favor del trabajador. Esto más bien se refiere cuando hay dudas o hay una norma que no sabemos si se va a aplicar o no, siempre se busca aquella que otorga mayor beneficio al trabajador. Esto lo encontramos en el artículo 7 del Código Laboral porque dice: si se suscitase dudas sobre interpretación o aplicación de las normas de trabajo, van a prevalecer las que sean más favorables al trabajador. Tenemos el otro principio, que es el de la norma más favorable, es decir, cuando hay dos normas que coexistan o que sean relativamente similares, se va a utilizar siempre la que sea más favorable al trabajador. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les decía? A veces el contrato colectivo establece condiciones mejores para el trabajador, por ejemplo, vacaciones. El contrato colectivo habla de que los trabajadores van a tener 30 días de vacaciones sin importar la antigüedad. En cambio, el Código Laboral establece los días de vacaciones de acuerdo a la antigüedad del trabajador. Entonces, en este caso, ¿qué aplicamos? ¿Aplicamos el Código Laboral o aplicamos el contrato colectivo que es más favorable? Pues en base a este principio de la norma más favorable se va a aplicar el contrato colectivo que resulta más ventajoso para el trabajador. Similar es el principio derivado de la condición más beneficiosa, que está en el artículo 5, en la última parte del Código Laboral, también, que dice: las prestaciones ya reconocidas espontáneamente o mediante convenio por los empleadores y que fuesen más favorables a los trabajadores, prevalecerán sobre las que esta ley establece. ¿Qué quiere decir eso? Si los trabajadores ya tienen un derecho adquirido o ya tienen algún derecho ganado, este es el que va a prevalecer por encima de otras condiciones, salvo que ambas partes estén de acuerdo en modificar estas condiciones, pero siempre lo que sea la condición más beneficiosa o ventajosa para el trabajador es la que va a prevalecer. ¿Se acuerdan del caso que les comenté de Shell Paraguay, cuando salió de Paraguay y entró Petrobras, cuando ellos discutían sobre algunas condiciones ventajosas que tenía el trabajador, y el juez había dicho en esa ocasión que había utilizado este principio diciendo que las condiciones más beneficiosas debían de seguir porque ya eran derechos adquiridos por el trabajador? Tenemos el principio de irrenunciabilidad del derecho. Básicamente esto está en el artículo 3 del Código Laboral, que dice: los derechos reconocidos por este código a los trabajadores no podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional. Va a ser nulo todo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador, aunque quisiese, no puede renunciar a sus derechos. Esto es una cuestión imperativa, es decir, es algo obligatorio. Y siempre, por más de que ellos renuncien, igual se le debe de aplicar, porque no se puede renunciar, por ejemplo, al salario, a las vacaciones, al aguinaldo, al IPS, por más de que el trabajador haga firme por escrito la renuncia a algún derecho, ese escrito o esa nota a su renuncia no es válida. El otro de los principios que tenemos es el de continuidad, donde habla que el contrato individual de trabajo es el trato sucesivo y no se agota en una prestación. Esto va muy relacionado con el artículo 50 del Código Laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contrato de trabajo cada año se renueva, se tiene en cuenta de la antigüedad del trabajador desde el primer contrato. Es decir, quiere decir que la relación laboral continuó
a pesar de que cada año se haya renovado y el trabajador tiene los derechos por todos esos años. O supongamos que se firmó el contrato de trabajo por 3 meses, pero la relación laboral continuó, entonces hay una continuidad y se tiene como existente o válida la relación laboral, aunque no exista contrato de por medio. Esto está en el artículo 50. Y tenemos también el principio de primacía de la realidad. ¿Se acuerdan que hablamos mucho que a veces hay contratos que no parecen laborales, que tratan de disfrazar o simular un contrato civil? Entonces decimos, no siempre lo que está firmado en un contrato es lo que en realidad ocurre, sino que la realidad es distinta y la realidad es lo que vale para nosotros. Entonces, si nosotros de repente encontramos elementos que denotan o que nos llevan a concluir que es una relación laboral, aunque el contrato diga que es civil, para nosotros va a existir la relación laboral y por consiguiente las consecuencias de indemnizar al trabajador. Este principio es exclusivo del Código Laboral, al igual que el de continuidad, no vamos a encontrar en otro lado porque sabemos que en lo civil normalmente cuando se firma un contrato lo que está firmado es lo que vale. Pero para nosotros no, porque a veces el trabajador puede firmar un contrato civil, pero igual si nosotros encontramos elementos del derecho laboral, para nosotros es un contrato laboral en base al principio de primacía de la realidad. Y tenemos los principios generales del derecho, como el de buena fe, pero igual el de buena fe también está en el Código Laboral en el artículo 61 y en el artículo 22 y demás, porque básicamente cuando tanto el empleador como el trabajador se están comprometiendo, por un lado el trabajador a prestar un servicio y el trabajador a prestar un servicio y el empleador a retribuir ese servicio, debe de haber buena fe y confianza entre ambas partes de que cada uno va a cumplir lo prometido o lo acordado en un contrato. Tenemos el principio de equidad también. Este es un principio constitucional inclusive y lo encontramos en el artículo 6, que no podemos hacer discriminaciones en base de sexo, idioma, religión, raza, nacionalidad, sino que los derechos son aplicables para todos. Y también tenemos el principio de no discriminación, en el que hay una igualdad ante la ley y las partes acceden en un mismo nivel o en condiciones igualitarias para reclamar los derechos o son poseedores de derechos en un igual nivel. Hablando un poco sobre las características del derecho laboral, para nosotros es autónomo, es decir, tiene autonomía propia, tenemos nuestra propia cátedra, el propio código, tenemos un juzgado especializado en lo laboral, es decir, tenemos una autonomía total en esta materia. Es también realista, en constante evolución, es decir, constantemente estamos viendo normas nuevas, situaciones nuevas, hay jurisprudencias nuevas, es decir, siempre estamos evolucionando y buscamos dignificar el trabajo como un derecho y un deber social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, claro, es nuestro derecho el de trabajar, pero también es nuestro deber para con la sociedad el de trabajar y aportar algo en la comunidad. Aportar nuestro trabajo decente, nuestro trabajo honrado, el de aportar algo. Y por eso decimos que es un deber social y no solamente un derecho. En cuanto a la autonomía, esta materia tiene autonomía científica, ya dijimos por qué, porque tiene muchísimos libros, tiene muchas leyes, tiene un contrato colectivo, tiene un reglamento interno, es decir, tiene suficiente material, tiene doctrinas, jurisprudencias, entonces podemos decir que hay una bibliografía legislativa y doctrinal bastante amplia y vasta en nuestra cátedra. Tenemos autonomía jurídica, por supuesto, porque tenemos nuestro propio código, es decir, hay una codificación. Tenemos una jurisdicción especializada que es juzgado de primera instancia en lo laboral, el Tribunal de Apelación Laboral. Entonces tenemos nuestro propio foro a donde recurrir y tenemos autonomía docente en el sentido de que las carreras de derecho tienen la materia de derecho laboral, por lo tanto hay una autonomía.
También tenemos otras ramas del derecho que se relacionan con el derecho laboral, el derecho constitucional, por supuesto, porque a partir del artículo 86 hay un capítulo destinado exclusivamente a los derechos laborales, donde se fijan los puntos más importantes o las garantías principales dentro de la materia. Con el derecho político también, ¿por qué? Porque está relacionado a la política social cuando se encarga de hablar sobre la forma de creación de sindicatos, la forma de proceso electoral o de elección de autoridades dentro de un sindicato. Y por supuesto también el derecho laboral busca lo que es la paz social y busca el bienestar de los trabajadores, por eso decimos que está relacionado, porque dentro de eso hay una política. No hablo de política partidaria, pero sí hay una política o una corriente que busca mejorar las condiciones de los trabajadores y por eso es que estamos relacionados con el derecho político, también con el derecho administrativo, desde el momento que el Estado actúa actúa en su rol de ente regulador o de patronal, estamos muy relacionados con el derecho administrativo porque brinda servicios y también eventualmente si un funcionario decide demandar por despido injustificado, por ejemplo, al Estado, puede hacerlo, por supuesto, de acuerdo a la ley 1626, pero lo puede hacer, por eso estamos vinculados con el derecho administrativo. Con el derecho penal también habíamos visto que hay situaciones que pueden terminar en la parte penal, por ejemplo, si hablamos de si hablamos de robo, hurto, indemnizaciones, estafas, todo eso, producción de documentos no auténticos, son figuras que sí o sí también deben ir a lo penal, indistintamente al trámite que se le pueda dar en lo laboral. Y por supuesto lo que se resuelva en lo penal va a estar se va a relacionar bastante con lo que eventualmente se pueda resolver en lo laboral. Tenemos las relaciones con el derecho procesal también, porque nosotros tenemos nuestro propio código procesal o nuestro código procesal laboral donde habla del proceso que debe seguirse dentro de un juicio donde se reclaman los derechos, entonces estamos vinculados con él. Y estamos relacionados con otras materias como el derecho civil, porque hablamos en la siguiente lección, vamos a hablar sobre la capacidad del trabajador, el empleador, la capacidad para contratar, cuáles son las condiciones contractuales, cuáles son los vicios dentro de un contrato. Entonces estamos relacionados al derecho civil y estamos relacionados al derecho mercantil. ¿Por qué? Porque un trabajador presta servicios en un comercio y estos comercios deben de cumplir las normativas relacionadas a los derechos laborales. Salario, pago de aguinaldo, el tema de asegurar en el IPS, el de figurar como patronal, en caso de quiebra, cuál es el procedimiento de indemnización al trabajador. Entonces estamos muy relacionados con el derecho mercantil. También con el derecho internacional público, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un carácter universalista. Básicamente las normas más importantes o los principios más importantes devienen o se originan en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. De ahí tenemos todos los convenios y recomendaciones ratificadas por Paraguay y de ahí es de donde surge la mayoría de nuestras leyes nacionales. Tenemos vinculación con el derecho internacional privado también, más aunque nosotros en Paraguay tenemos dos binacionales, Itaipú y Yacyretá, que se relacionan con este derecho, y todas las empresas multinacionales que vienen a Paraguay y que tienen cierta vinculación. Por eso es que estamos vinculados con ellos. En cuanto a la lección número 2, cuando ya abra, vamos a tener en cuenta también lo que es el derecho positivo vigente, es conocer un poco el código laboral. Nuestro código laboral el primer código paraguayo fue promulgado por la ley 729 en el año 1961. Esto tuvieron sus modificaciones, como ustedes ven en pantalla.
hasta que ven ustedes todos los decretos, las leyes que se fueron estableciendo como el salario mínimo, la jornada ordinaria de trabajo, el salario familiar, la remuneración aguinal, que es el aguinaldo, todo esto, y es así que el código fue mejorándose con el transcurso del año y con el transcurso del tiempo. Es así que luego en el año 1993 se hace una reforma y todas estas leyes que teníamos sueltas se unifican en la ley 213/93, que es el actual Código Laboral. Posterior a la Constitución de 1992, porque como les decía, en la Constitución Nacional, luego de la caída de la dictadura, aparecen figuras o institutos muy importantes como el derecho a la huelga, al paro, a la sindicalización, a reclamar los derechos. Entonces, estas son institutos nuevos que por lo tanto fueron incluidos en el Código Laboral también, por supuesto. Si hablamos de nuestro derecho positivo, para nosotros rige lo que es la Constitución Nacional, los convenios de la OIT ratificados, el derecho laboral y todo lo que hace al Seguro Social del IPS, que ustedes ven en pantalla, las leyes complementarias que son un poco más nuevas. También el material habla sobre la reforma del Código de 1961, que les invito a que lean luego más detenidamente para el examen. Y un poco y empezamos con lo que es la estructura del Código Laboral, que es importante que conozcamos para que el día de mañana nos sea más fácil encontrar cuál es la norma o cuál es el derecho que vamos a reclamar dentro de un juicio, por ejemplo. Entonces el Código Laboral se divide en la parte general y en las partes especiales. Esta se distribuye a su vez se divide en libros. Son 5 libros y cada libro se divide en títulos nuevamente, esto en secciones y en artículos. El libro primero habla sobre todas las disposiciones generales y el contrato individual de trabajo. El libro segundo, y discúlpenme, en derecho laboral 1 hablamos sobre las disposiciones generales, cuál es el contrato de trabajo, es decir, las condiciones contractuales, y terminamos hablando de los contratos especiales. Del adolescente, del trabajador rural, del transportista, de la trabajadora o el trabajador doméstico, que son los contratos especiales. Y con eso se termina Derecho Laboral 1. Casualmente o coincidiendo, el Derecho Laboral 2 abarca ya lo que es el libro segundo del Código Laboral. Y dentro del libro segundo, ¿qué es lo que encontramos? Las condiciones generales del trabajo, donde hablamos de la duración máxima de la jornada, los descansos legales, las vacaciones anuales remuneradas, el salario, seguridad, higiene y comodidad en el trabajo. Y seguimos con el libro tercero, que habla sobre todo lo que es la parte de sindicatos, su creación, extinción, procedimiento para constituirse, forma de elecciones, qué es la estabilidad sindical, todo eso abarca. El libro cuarto habla sobre todo lo que es la seguridad social, es decir, el IPS, y el libro quinto ya habla sobre las sanciones y cumplimiento de las leyes de trabajo, la prescripción de las acciones y qué es la autoridad administrativa del trabajo, básicamente. La idea de la lección 2 es que ustedes puedan conocer y manejarse con el Código Laboral. Les recomiendo que revisen y ojeen para comprender cómo está constituido el Código Laboral. Y luego la lección 3 hablamos sobre lo que son los sujetos del derecho del trabajo. Los sujetos del derecho del trabajo también están en el artículo 1 y 2 del Código Laboral. Específicamente el artículo 2 luego nos dice: estarán sujetos a las disposiciones del Código los trabajadores intelectuales, manuales o técnicos en relación de dependencia y sus empleadores, también los profesores, los docentes. Esto deben de tachar como tercer integrante o sujeto del derecho laboral son los sindicatos de empleadores y trabajadores, y el Estado en rol de fiscalizador o intermediario o empleador.
Eso pueden profundizar un poco más en el material, y también nos pide el concepto o la definición de qué es trabajador, qué son los empleados de confianza y qué es el empleador. Nuestro código laboral, por suerte, nos da la facilidad y nos dice, antes que nada, el artículo 8 nos dice qué es el trabajo, ¿sí? ¿Y el trabajo qué es? Es toda esa actividad humana, consciente, voluntaria, que se presta de forma dependiente y retribuida, es decir, hay un pago para la producción de bienes y servicios. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que hacen ese trabajo? El artículo 21 del Código Laboral define qué es el trabajador. Y el trabajador es toda persona física que ejecuta una obra o presta servicios materiales, intelectuales o mixtos en virtud de un contrato de trabajo, sea este verbal o escrito. Entonces el artículo 21 nos da esa definición. También el Código Laboral nos habla un poco de quiénes son las personas de confianza. Eso lo encontramos en el artículo 27 del Código Laboral. El artículo 27 nos dice que son empleados de confianza todos aquellos que cumplen funciones de asesoramiento o administración. Son empleados, sí, nada más que de confianza, porque manejan secretos del empleador, manejan valores, bienes, dinero. Por eso es que se les da, o sea, se les está confiando algo, pero por supuesto también tienen los mismos derechos laborales. El Código Laboral también habla de quienes no corresponden o quienes se encuentran excluidos del Código Laboral. El artículo 23, 25 y 29 lo dicen. Y básicamente los representantes del empleador son aquellos que se encuentran excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden reclamar los derechos dentro de un juicio. ¿Por qué? Porque siempre actuaban en representación del empleador. Ahora, para distinguir y saber quiénes son estos, el artículo 23 nos da ciertas características. El artículo 23 del Código Laboral dice que todos los directores, gerentes, administradores y otros efectivos de la empresa que actúan en representación del empleador con o sin poder, que tengan un emolumento importante, es decir, una retribución importante, un pago importante, que depende también de la naturaleza del trabajo y la capacidad técnica dentro del lugar donde se encuentra, es que estas personas también, si se manejan con cierta independencia, es que se encuentran excluidos del Código Laboral. ¿Por qué? Porque no tienen una obligación de rendir cuentas. Nosotros, trabajadores comunes, sí tenemos que rendir cuentas y dar un rendimiento efectivo ante nuestro empleador. Pero cuando hablamos de un gerente general, un director general, los administradores generales, ellos no rinden cuentas porque son los que administran en representación del empleador. Y lo mismo, el artículo 25 también dice quiénes son considerados representantes del empleador, directores, gerentes, administradores, y agrega también los capitanes de barco. ¿Por qué? Porque cuando ellos están navegando son la máxima autoridad y son los que toman decisión dentro del barco, y los intermediarios que actúan en representación del empleador también se encuentran excluidos del Código Laboral. El artículo 29, por último, habla también que quedan excluidos del Código Laboral aquellas personas que realizan trabajos de carácter familiar siempre y cuando no perciban un salario, y también todos los trabajos que son llamados ocasionales, que son los servicios amistosos de buena vecindad, cuando se le ayuda a un vecino a reparar el techo, a reparar la muralla luego de una tormenta. Son trabajos ocasionales que se están haciendo de buena voluntad. Por otro lado, también los trabajadores se clasifican en trabajadores no calificados, calificados y técnicos. Estos están en el artículo 30 o por ahí nomás estamos. Después les voy a estar pasando el dato, pero básicamente diferencia
a los trabajadores no calificados, por ejemplo, no requieren un conocimiento especial para realizar un trabajo, el que tiene que cortar el pasto, el trabajador doméstico, el que tiene que limpiar, planchar, no requieren un conocimiento muy especial, por lo tanto son no calificados. Los trabajadores calificados sí ya son los que tienen cierto conocimiento o han aprendido algo mediante capacitaciones o por realizar esta tarea durante varios años. Hablamos de un electricista, un plomero, un albañil, un bancario, un chofer que ya tienen la preparación y los conocimientos para cumplir esta función. Y tenemos los trabajadores técnicos que hacen un trabajo mucho más técnico, donde aplican teoría y práctica y que no todos pueden hacer, desarmar y armar una computadora, desarmar y armar un motor. O sea, son cuestiones que son muy técnicas y que no cualquiera puede hacerlo. Entonces tenemos esos tres tipos de trabajadores. El código también nos pide la definición de empleador, que está en el artículo 24 del Código Laboral, porque dice empleador es toda persona natural o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. Entonces, el empleador es el que utiliza ese servicio y el que paga por ese servicio en virtud de unas condiciones que son pactadas dentro de un contrato que puede ser verbal o escrito. Habla un poco de la empresa, que pueden leer en el material. Los representantes del empleador también ya dijimos que están en el artículo 25, quiénes son los que representan, que son los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco e intermediarios, ¿sí? El material habla también de quiénes son los intermediarios, hablamos un poco sobre la sustitución también del empleador. ¿Qué pasa cuando la empresa se vende y viene otra persona o viene una nueva patronal dentro de la empresa? Entonces, básicamente lo que el Código Laboral dice o busca proteger es a los trabajadores que están dentro de esa empresa que cambia de jefes. Entonces el Código Laboral dice ambos, el empleador antiguo y el nuevo empleador, son responsables solidariamente por un periodo de 6 meses de todas las obligaciones que deriven del contrato de trabajo con todos los trabajadores. Luego, pasados los 6 meses, solamente el nuevo empleador es el responsable de todas las obligaciones dentro del Código Laboral. Eso está en el artículo 28 para que puedan leer luego detenidamente. A ver un poco, tenemos la definición jurídica del trabajo también, que ya les dije que está en el artículo 8, que ya les leí hace rato. Y entramos en lo que son las garantías del trabajo, que me parece la parte más linda del Código Laboral, que está a partir del artículo 8 al 16, donde básicamente habla sobre los puntos más importantes. Fíjense, el artículo 9 del Código Laboral dice: el trabajo es un derecho y un deber social, que ya dijimos, es un derecho, claro, pero también nosotros tenemos el deber con la sociedad. Goza de protección del Estado, no debe ser considerado como una mercancía. El trabajo no es una mercancía, sino que es un servicio y hay una remuneración por ello. Exige respeto por las libertades y la dignidad de quien lo respeta, de quien lo presta. Se efectúa en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico compatible con las responsabilidades del trabajador, padre o madre de familia. No podrán establecerse discriminaciones relativas al trabajador por motivo de impedimento físico, de raza, de color, sexo, religión, opinión política o condición social. Básicamente habla de que se protege la libertad del trabajador, se protege la dignidad de estas personas que son sustento en sus familias. El trabajo debe ser garantizado en condiciones justas, se le debe de educar al trabajador para que pueda seguir mejorando sus aptitudes y mejorar sus ingresos. El artículo 10 también habla de que no se va a reconocer como válido ningún contrato que estipule el menoscabo, el sacrificio o pérdida de la libertad personal.
todo lo que vaya en contra del Código Laboral no va a ser válido, es decir, es nulo. Todo trabajador debe ser remunerado, no se presume la gratuidad, dice el artículo 12. El artículo 13 también dice que nadie va a ser privado del producto de su trabajo, es decir, del salario, nadie me puede privar de esto, salvo que exista una orden judicial de un porcentaje del embargo de mi salario, por ejemplo, que son excepciones. El artículo 15 también habla de que todo trabajador debe tener las posibilidades de una existencia digna y el derecho a condiciones justas en el ejercicio de su trabajo, recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes, obtener mayores ingresos y contribuir de modo eficiente al progreso de la nación. Esos son los artículos más importantes que pueden leer del 8 al 16 o del 9 al 16 para tener presente. Hablando un poco sobre la lección número 4 también. De esto podemos hablar sobre las fuentes del derecho laboral, es decir, de dónde surge. Esto ya lo debatimos bastante en clase, vamos a hacerlo rápido. Las fuentes directas, es decir, lo que directamente tenemos nosotros a nuestro alcance es la ley y la costumbre, pero más que nada en nuestro sistema normativo, para nosotros la ley y el código laboral es la fuente principal. Lo mismo las recomendaciones y los convenios de la OIT, que son las normas internacionales, también son fuentes directas del derecho, y todas las leyes complementarias. Todo lo que sea derecho positivo para nosotros son las fuentes directas. Las fuentes indirectas sí nos ayudan a comprender un poco más lo que es el derecho o a comprender los reclamos de ambas partes. De ahí encontramos que como fuente indirecta tenemos la jurisprudencia, el derecho natural, la equidad, la doctrina, todo esto. A su vez, acuérdense que teníamos las fuentes internas y externas también del derecho laboral. Las fuentes internas, volvemos a hablar de las leyes, reglamentos, los contratos individuales, los contratos colectivos, el reglamento interno, la doctrina de autores nacionales, la jurisprudencia, la costumbre. Todo esto son fuentes internas. ¿Por qué? Porque provienen de nuestro propio ordenamiento jurídico, de nuestro sistema jurídico nacional. Y tenemos las fuentes externas, su nombre lo dice, todo lo que viene de afuera. En este caso, los tratados, convenios, recomendaciones de la OIT y la doctrina de autores extranjeros. A su vez también tenemos las fuentes generales del derecho laboral, que son todas las ramas del derecho positivo, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina de los autores, los principios generales del derecho, la equidad y el derecho supletorio, que el artículo 6 habla de esto para que lo puedan leer detenidamente. Luego también tenemos la ley, que eso ya son las fuentes generales de por sí, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina de los autores, los principios generales del derecho que estuvimos hablando recién, la equidad, que pueden leer más detenidamente en el material que está en la plataforma, y como fuentes especiales del derecho del trabajo, esto quiere decir solamente vamos a encontrar en el Código Laboral, tenemos el contrato colectivo y el reglamento interno de trabajo, el laudo arbitral y los convenios y recomendaciones. Nosotros dentro del derecho laboral, para nosotros es muy importante lo que establece el contrato individual de trabajo, lo que establece el contrato colectivo, es decir, cuando una colectividad de trabajadores acuerdan con el empleador. Esto es muy importante. La definición lo ven en pantalla y pueden leerlo después en el material. El reglamento interno, también la definición está en el material. El reglamento interno es el reglamento dentro de una empresa sobre el manejo, el orden, la seguridad y la disciplina, que regulan, que también forma parte de las fuentes del derecho laboral. Hay veces que en un juicio se debe de revisar
qué dice el reglamento interno para aplicarlo o qué dice el contrato colectivo para aplicarlo dentro de un juicio por encima del código laboral, por ejemplo. Entonces son efectivamente fuentes válidas a donde se puede recurrir, donde un juez puede recurrir o donde el trabajador puede recurrir para reclamar sus derechos. Los convenios y recomendaciones de la OIT, que ya estuvimos hablando, siempre y cuando sean ratificados por Paraguay. Y tenemos las fuentes en el Código del Trabajo, que son las normas legales, normas contractuales, todo lo que ven en pantalla. Eso abarca la lección número 4, no obstante, deben de leerlo detenidamente después. Y la lección número 5 habla sobre la elaboración y aplicación del derecho positivo, que está muy relacionado a lo que es lógica jurídica que ustedes vieron en primer año, y esto van a repasar luego en técnica de legislación, en taller jurisprudencial. Nuestra elaboración y aplicación del derecho positivo habla de esa técnica jurídica que se utiliza para elaborar en primer lugar las leyes y luego para aplicar estas leyes. Pero es muy importante distinguir quién es el que elabora las leyes. El Poder Judicial no elabora las leyes, para eso está el Poder Legislativo o el Parlamento encargado de elaborar estas leyes. Nosotros en Paraguay nos dividimos en un sistema de 3 poderes del Estado que actúan en una igualdad de condiciones y en una cooperación según la Constitución Nacional. Por lo tanto, el Poder Legislativo es el que redacta estas leyes por medio de una técnica legislativa, tiene el procedimiento y la forma de hacer una ley. Eso la Constitución Nacional establece el procedimiento o la técnica para redactar una ley. Luego de esto tenemos lo que es la técnica jurídica, que sí, ya el de aplicar la ley o interpretarla corresponde al Poder Judicial. La Constitución Nacional lo dice, que el que interpreta la ley es el Poder Judicial o son por medio de sus jueces. Entonces, para que se pueda aplicar esta ley se debe hacer un trabajo de interpretación o integración de la norma, y a esto se llama técnica judicial o técnica jurídica. Básicamente la interpretación es esa actividad que tiene por objeto establecer el sentido y el alcance de la norma jurídica para poder aplicar a una conducta determinada. Este trabajo también lo hacen los abogados, porque cuando un cliente recurre al abogado con una situación, ustedes lo que hacen es ver el sentido de la norma y si esa norma va a alcanzar para las pretensiones de su cliente y si es aplicable o no al caso que se está debatiendo en el momento. Entonces, esto nosotros sin darnos cuenta es algo que lo hacemos diariamente como abogados cuando estamos interpretando y dándole sentido a la norma ante los casos específicos que se nos presentan. Bueno, y este proceso de interpretación de las leyes, el determinar el alcance, el sentido, etcétera, es lo que denominamos como hermenéutica jurídica, que es la ciencia encargada de este proceso de estudio y método interpretativo de la norma jurídica, como pide el programa. Existe un proceso interpretativo, ¿se acuerdan que hablamos en clase? Hay un proceso gramatical o de interpretación gramatical, es decir, nosotros siempre tenemos que desentrañar las palabras y descubrir qué es lo que quiere decir. Si la norma habla de banco, tenemos que determinar si se refiere a un banco donde se deposita dinero o estamos hablando de un banco que es una silla. Ven ustedes cómo ese elemento gramatical es muy importante para desentrañar la palabra empleada en ese momento específico. No es lo mismo Estado con la E mayúscula que Estado todo en minúscula. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del Estado en mayúscula, estamos hablando del gobierno, pero si hablamos del Estado en minúscula, estamos hablando de un estado de ánimo, alegre, feliz, enojado, confuso, ¿verdad?
el estado del trabajador en ese momento estaba muy alterado porque su patrón le había gritado, ofendido y golpeado la mesa. ¿Ven? Es diferente a decir el Estado promulga una nueva ley y sanciona ante el incumplimiento. Entonces, ese descubrir el significado de la palabra en el elemento gramatical es muy importante. Lo mismo, gente, es muy importante el uso, eso se da más también gramaticalmente hablando, el uso de las comas, del punto seguido, de la I, o sea, de la Y y de la O. Decimos, por ejemplo, son empleados domésticos, la persona que plancha, coma, la persona que limpia la casa, coma, el jardinero o el cocinero. Está utilizando o quiere decir que una de esas personas se encuadra dentro del servicio doméstico. En cambio, si nosotros decimos, para ser ciudadano se requiere tener mayoría de 18 años de edad y ser paraguayo, estamos hablando, de acuerdo a esa conjunción Y, estamos diciendo que se tienen que dar dos requisitos para que uno pueda ser ciudadano. Entonces, ven ese elemento gramatical y la forma de interpretar la norma. Entonces, a veces las comas, los puntos y comas, los puntos seguidos, o la Y o la O, también cumplen un rol gramatical muy importante que debemos de saber interpretar dentro del proceso interpretativo. Tenemos el elemento lógico que nos permite desentrañar el espíritu de la ley, es decir, cuál fue el motivo, cuál fue la finalidad para que exista esta ley, cuál es el sentido que le quiso dar el legislador a esa ley. Ya habíamos hablado de esta parte del espíritu de la ley. Cuando se debaten, cuando se quiere interpretar, por ejemplo, la Constitución Nacional, ustedes van a escuchar mucho en los debates, el espíritu del legislador no era esto, o el espíritu del orador era tal cosa, es decir, qué era lo que quería, qué era lo que perseguía el legislador en ese momento al proponer esa ley o al proponer ese artículo dentro de una normativa. Tenemos el elemento histórico, que es muy importante tener en cuenta ese contexto histórico, qué pasó en la historia, qué pasó en ese momento para que pueda surgir esto, por qué se hizo. Les daba el ejemplo de teletrabajo. ¿Por qué sale una ley de teletrabajo un poco ahí en medio de la pandemia? Porque muchos trabajadores hacían su trabajo en sus casas, entonces esto era necesario ya regular en nuestro país. Entonces hay un elemento histórico. Viene la pandemia, entonces se debe de regular esta situación. Tenemos el elemento sistemático, su nombre luego dice sistema. Nosotros dentro de Paraguay tenemos un sistema de ordenamiento jurídico, hay una prelación de las leyes que establece la Constitución Nacional. Primero tenemos la Constitución, las leyes, los convenios y así sucesivamente. Entonces es un elemento sistémico. No podemos aplicar una norma de inferior jerarquía si la Constitución Nacional establece de otra manera otro asunto. Entonces hay un sistema, hay una prelación y por supuesto tenemos un sistema jurídico. Si nosotros estamos disconformes estamos disconformes con el vecino porque nos peleamos, o estamos disconformes porque el patrón no nos está pagando todo el salario, ¿qué hacemos? ¿Recurrimos a la fuerza y a la violencia o recurrimos al sistema judicial para reclamar los derechos? Y nosotros en Paraguay tenemos el sistema de derecho, el sistema judicial, donde se recurre ante estas situaciones, es decir, hay un elemento sistémico. Tenemos también las distintas clases de interpretación, la subjetiva y la objetiva. ¿Se acuerdan que de esto hablamos muchísimo ya en clase? Esa interpretación subjetiva es algo que no podemos tocar, no podemos ver, simplemente sentimos. ¿Se acuerdan el ejemplo de justicia? Para A, la justicia no va a ser lo mismo que para B, o la equidad no va a ser lo mismo para A que para B. ¿Por qué? Porque depende de la interpretación que cada uno le dé a los valores que tenemos en el aire o tenemos en la mente. Entonces, esa sería la interpretación subjetiva, más esto lo vemos en la doctrina, porque las doctrinas nacen de pensamientos.
Y tenemos sí ya la interpretación objetiva, que sí es algo que podemos tocar el código laboral y podemos ver un montón de letras dentro del código laboral que son los artículos. Entonces eso es una interpretación objetiva porque leemos lo que está en nuestras manos y le damos un sentido. Entonces, esta interpretación objetiva a su vez se divide en literal o estricta. Su nombre luego dice estricta. Si la norma dice el empleador es toda persona física o jurídica, no hay mucho que decir, ya nos está diciendo qué es y tal cual se interpreta de esa manera. La interpretación extensiva es cuando se amplía el alcance de la norma. Si la Constitución dice todos los paraguayos, estamos hablando de los paraguayos y las paraguayas. Si dice los nacionales y extranjeros, estamos hablando de todos los paraguayos y extranjeros, es decir, extiende la interpretación de la norma para todos los que se encuentran en una determinada situación. Si decimos todo trabajador, estamos extendiendo la norma a todos aquellos que presten un servicio. Y tenemos lo que es la restrictiva, es la que limita el significado de la palabra y busca aplicar a un sector. Si decimos los trabajadores domésticos o decimos la mujer en estado de gravidez, ¿qué quiere decir esto? Para que la ley se aplique, necesariamente la mujer tiene que estar en estado de gravidez. Es decir, restringe y limita a un sector determinado. Tenemos la interpretación abrogante, que es cuando existen dos normas en el código o dos leyes, siempre se va a aplicar la que nos parezca mejor, pero no por eso la otra ya no va a poderse invocar o no se va a tener en cuenta. El ejemplo que yo les daba a ustedes, donde hablamos de que el empleador tiene que pagar el salario en tiempo y forma, el empleador debe pagar el salario en los lugares convenidos. Vamos a encontrar en el Código Laboral varias veces esto, ¿verdad? Que no se presume la gratuidad del trabajo, que debe ser remunerado, todo relacionado a eso. Entonces nosotros podemos invocar uno de estos artículos que nos parezca mejor y no por ello los otros quedan sin efecto. La interpretación regulada, ¿sí? Que hay leyes que se deben de respetar, pero la interpretación siempre es libre, siempre y cuando no vaya contra las normas. Tenemos las reglas de interpretación que prevalecen en el derecho laboral, que si hay dudas a favor del trabajador, en caso de varias normas se va a aplicar la que sea más favorable al trabajador. A ver, un poco tenemos las reglas generales que pueden leer, tenemos el proceso de integración de la norma también, que lo encontramos en el artículo, la integración de la norma está en el artículo 3 y en el artículo 6, principalmente en el 6, porque dice, si a falta de normas